Hola, bienvenidos y bienvenidas a Live on Mars. Yo soy Alex Teo, fundador de Marspace, y en este episodio, como podéis ver, no estoy en mi setup habitual. Estoy en San Francisco en mi visita anual a Silicon Valley, a la conferencia de Startup Grind, la conferencia global que se celebra cada año en Redwood City, y también, ¿por qué no?, visitando a nuestros clientes, porque ya hace casi 10 años que vengo personalmente a Silicon Valley, que es algo que también me gustaría compartir un poco más con vosotros y vosotras en otros episodios, pero ya llegará el momento. Durante estos 9 años que vengo personalmente a Silicon Valley, hemos conseguido trabajar para no solo pequeñas startups aquí, sino grandes empresas. Empezamos trabajando para un restaurante llamado Paellas Olé, luego fuimos creciendo con ciertas startups como Atípica, Cylinder Digital, Epsilon 8, llegamos a trabajar con alguna marca más reconocida como Startup Genome y finalmente ahora contamos con 3 grandes clientes en el sector corporate, que serían Ford a través de su scale-up, de su plataforma de micromovilidad Spin, Hewlett Packard, que ya los conocemos bien porque también tienen una oficina en Barcelona, y Citadel Securities, que es uno de los grandes hedge funds de Estados Unidos. Entonces, a lo largo de estos 9 años, pues evidentemente uno desarrolla una red de contactos que ya me encargo de mantener y de cultivar con todos estos años, ya sea desde la distancia, sea con estas visitas periódicas que voy haciendo. Y bueno, resulta relevante porque el año pasado, 2022, que fue también un año de récord para Marspace, fue curiosamente el primero en el que pasamos del 50% de nuestra facturación que proviene de Estados Unidos. Creo que estamos en el 53-56% de facturación viene de Estados Unidos, lo cual siempre es una buena noticia para una empresa que no es de Estados Unidos. Dicho esto, sirva como pequeña anécdota, pero el episodio de hoy no va de nada de esto. El episodio de hoy va de Yado, que es una empresa que conocimos en 2019. Jordi, mi socio y yo, las encontramos, quedamos con ellas varias veces porque estuvimos a puntito de trabajar con ellas para desarrollar el MVP de su plataforma agregadora de coworkings, para que los coworkings pudieran gestionar mucho mejor lo que se llama el hot desking, ¿no? Los sitios móviles, la capacidad que tienen de una forma más dinámica y más fluida. Sin embargo, no llegamos a un acuerdo. Nosotros solemos ser bastante caros para startups incipientes, solemos entrar un poquito más tarde en la vida de una startup, generalmente más en etapa de escalado, pero bueno, de vez en cuando solemos hacer algún otro proyecto para compensar esto y bueno, siempre hay algunos huecos de disponibilidad. Entonces no teníamos disponibilidad y entre la poca o inexistente disponibilidad y nuestro precio fue un impedimento para trabajar con ellas. Aún así, quedamos en contacto, nos seguimos viendo en los eventos, nos seguimos viendo en la escena, en el ecosistema emprendedor de Barcelona, y nos gustó ver con el paso del tiempo que no solo crecían y pivotaban, sino que encontraron un modelo de negocio que funcionaba. Y finalmente, hace pocas semanas, vi en la newsletter de Barsino o la de Dealflow, una de las dos, o probablemente las dos, que habían sido adquiridas por la empresa de Dubai Hotdesk. Así que mi más sincera enhorabuena para Ana y Chris, y en este episodio nos van a contar todo su viaje. Así que sin más dilación, os dejo con este episodio. Adelante. Empezamos. ¿Qué tal, Ana, Cristina? Bienvenidas al show y qué bueno reencontraros después de tanto tiempo. Gracias, Alex. Igualmente, nos Nos, gusta y nos hace ilusión que nos recibas. sí, Encantada de estar aquí. nos conocimos hace unos años porque llegasteis a nosotros, no me acuerdo exactamente si por recomendación o por Google, y, y al final, después de hablar varios meses y todo, no logramos trabajar juntos. No me acuerdo exactamente si fue un tema de precio y disponibilidad, creo que fue un poco de todo. Pero hace nada, hace una semana vi que aparecíais en las newsletters de noticias del ecosistema por la adquisición de vuestra startup y dije, bueno, buen momento para reconectar, así que enhorabuena. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, sí, en 2018 estábamos en proceso de creación de Yado y nos pusimos en contacto con vosotros para desarrollar la aplicación. Al final no acabó cuadrando, pero bueno, ahora nos reencontramos de nuevo aquí. Así que muchas Exacto. gracias por esta entrevista y por tenernos en este espacio. Contad un poco qué es Yado, porque creo que si es como mucha gente que nos escucha, o sea, realmente ha escuchado hablar de bueno, nosotros colaboramos con una empresa que se llama Democracy, que al final lo que hace es como un Airbnb de las oficinas. Sé que no es exactamente lo que hacía Yado, ¿no? Porque vosotros os dedicabais más al tema de pues alquiler de espacios tanto para eventos como meetings, de coworkings y otros espacios, pues seguramente lo explicaréis mejor vosotras. ¿Y cómo ha evolucionado el producto con el tiempo?
Bueno, Yado nació con la idea de dar apoyo al trabajo en remoto y esto fue pre-COVID. Es decir, incubamos la idea de teletrabajar antes de que llegara pues toda esta historia y que todo el mundo entendiera que era el COVID. Entonces, la primera intención era pues trabajar en remoto. Entonces, así que a nivel personal nosotras ya experimentamos en Barcelona pues ser freelancers y trabajar de ahí, desde un café, desde un brunch, pero no había buen internet o no sé, cualquier historia, había mucho ruido. Y la verdad es que después empezamos como a incubar la idea por separado y nos encontramos viajando con Chris en Indonesia y allí viajando, pues hablas un poco de qué te gustaría hacer y qué no, porque las dos rompimos un poco con lo que era nuestro trabajo anterior y desarrollando la idea de teletrabajar y de que nos gustaría emprender un proyecto nuestro y demás, pues nació Yado con el objetivo de que cualquier persona pudiera trabajar desde cualquier sitio y que pudiera reservar un espacio acondicionado con su dispositivo móvil. ¿Cómo empezaste a hacer los partnerships entiendo que empezasteis por coworkings, ¿no? Que generalmente pre-pandemia ya estaban todos bastante servidos, pero seguramente visteis la oportunidad en los espacios ociosos que tenían, ¿no? Es decir, no tenían una ocupación del 100%, estarían interesados en pasar del 85% de capacidad al 100%, pero es verdad que por la época había como bastantes iniciativas parecidas. Entonces, ¿cómo os diferenciabais vosotras? Bueno, cuando nosotros empezamos, realmente no había casi oferta en España, al menos. Había Croissant, que es una empresa similar de Estados Unidos, pero no tenía casi presencia en España y realmente no había nadie más. Entonces, como ha dicho Ana, pues nosotros empezamos a incubar la idea viajando. Vimos también la oportunidad de que había muchos digital nomads trabajando en remoto y buscando espacios en cafés, en hoteles, etcétera. Entonces vimos que había pues, oportunidad en Barcelona, sobre todo, en España, para desarrollar esta idea, ¿no? Entonces, la idea básicamente era ofrecer a los espacios visibilidad y rentabilidad, ¿no? Aprovechar esos espacios vacíos, esas plazas quizá que les quedaban libres cada día, pues 2, 3 plazas o las que fueran, que no acababan llenando, ganaban 0 euros por esas plazas y nosotros les ofrecíamos la posibilidad de llenarlas enviándoles usuarios por horas o por días puntuales, ¿no? Entonces, obviamente, pues intentábamos negociar el precio ofreciendo un precio menor a lo que ellos ganarían si un usuario iba directamente a su espacio, pero al final ellos estaban ganando 0 y accedían a estar presentes en la plataforma porque, bueno, básicamente les ayudaba a generar visibilidad, llegar a usuarios que no llegarían de otra manera. Claro, o sea, ¿qué Sí, les pero... cuesta, no? En realidad para ellos es como bueno, coste de activación relativamente poco. Tendrían que dedicaros, no sé, 1 hora para activarlo, o sea, pasaros el logo, pasaros, no sé si algún enlace de tracking, alguna historia de esto, y dice, no tengo nada que perder y potencialmente el upside es importante. Perdona, Ana, creo que querías decir algo. No, quería mencionar que al principio con Yado, como no había esta tendencia de teletrabajar en remoto como se entiende ahora, sí que contemplábamos todo tipo de espacio y esto incluía hoteles, restaurantes, Es verdad. cafeterías, espacios alternativos y demás. Entonces, los hoteles, por ejemplo, fue uno de los espacios que mejor tuvimos la aceptación porque al final los hoteles tienen visitantes que van a visitar Barcelona, pero los halls y todas estas zonas que quedan vacías durante horas no se aprovechaban. Entonces sí que abarcamos mucho tipo de espacio y para nosotras fue fácil hacer el pitch y convencerles de que mientras está vacío no tienen visibilidad y que con una plataforma que da soporte y les da visibilidad, pues tienen más tráfico de gente, les consumen en el bar, comparten en redes sociales, etcétera. Entonces, sí que ya post-COVID muchos adoptaron la idea y como que ha desaparecido más esta figura, desapareció en Yado y ahora pues en la nueva plataforma, pero sí que en un inicio teníamos contemplados varios espacios. Y además, para los espacios, digamos, era solamente el tiempo de darse de alta y de crear el usuario en la plataforma y ya está, porque después no hay ninguna cuota pues de darse de alta, ni de mantenimiento, ni nada. Al final les ofrecíamos la posibilidad de testear, tú pruebas, si no te gusta, no te convence, pues siempre puedes darte de baja y no hay ningún compromiso.
Claro, por poco que funcionara, entiendo que nadie se daba de baja porque dice, bueno, con que me venga un lead al Claro, mes ya me sale a cuenta, ¿no? O sea, en realidad no tenían tampoco ningún incentivo para darse de baja porque no había ni que pagar, ni Ya. requería un mantenimiento de tener una persona dedicada pues, a hacer esto ni nada, ¿no? Con lo cual, churn entiendo que habéis tenido cero durante todos estos años, a menos que hayan cerrado el espacio. exacto. Sí que hay algún espacio que ha cerrado, entonces obviamente ha acabado saliendo de Yado, pero el resto nadie se ha dado de baja. Vale. Y a nivel de, yo lo que buscamos también aquí en este podcast es como dar la visibilidad de que, a ver, nosotros mismos somos primera empresa, ¿no? Y siempre pongo de ejemplo y lo hago el recordatorio cada 2 por 3 de que metemos mucho la pata porque es nuestra primera empresa. O sea, al final, más veis, por bien que ahora vamos a cumplir 9 años, seguimos cagándola en cosas súper básicas porque, claro, nadie, ni lo hemos estudiado, ni hemos tenido roles, ejemplos en la familia de cómo llevar este tipo de negocios y seguimos cagándolas en cosas súper básicas que dice, ¿cómo puedo ser tan tonto, no? Pero ¿por qué? Porque es primera empresa. Seguramente en la segunda empresa ya no haremos esto ni lo otro. Y para vosotros era primera empresa y entiendo que sí, ¿no? O sea, ¿cómo habéis llevado toda esta parte de aprendizaje de decir, joder, qué tonto soy? De cómo la he cagado con esto cuando he leído todos los libros habidos y por haber, he hecho clases, no sé si en la uni, en el máster, o tengo amigos que están dedicados a esto, y aún así, ¿sabes? Te dicen, tienes que trabajar siempre con contrato. ¡Pam! Y acabas Ujú. cagándola porque con este cliente no tienes contrato, ¿no? O sea, estas cagadas tan básicas, ¿cómo las habéis sobrellevado? Yo creo que va a ser ensayo-error. O sea, al final hemos ido sobre la marcha. Nuestra carrerilla no ha sido tan, bueno, Chris igual sí que se dedicó más al tema empresarial, pero al final sí que esta pregunta la hemos tenido de, oye, ¿volverías a hacerlo igual? No, cambiaría muchas cosas. Esa Pero pregunta bueno, es una mierda, perdona que te diga, porque, sí, que, o sea, pero no va, viendo el no va a suceder. recorrido, O sea, ya, porque pero siempre mirando preguntan hacia eso. atrás, si miras hacia atrás el camino recorrido, dices, ostras, o sea, ha habido muchas piedras, ha costado mucho subir la montaña, pero qué guay que tenemos este conocimiento ahora como para después mirar atrás y si volvemos a emprender, hay cositas que obviamente ya no repetiríamos, otras que igual pues tienes que procesar los learnings y tienes que apuntar siempre qué he aprendido de esta experiencia y tenerlo en cuenta siempre. Obviamente no somos máquinas, nos equivocamos, pero bueno, intentando siempre conectar con una experiencia pasada y decir, oye, ¿cómo solventamos esto? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Cristina, Sí, te ha sí. lanzado aquí el cable, Ana, con lo cual responde desde tu punto de Sí. vista más empresarial. No, bueno, yo también es mi primera empresa. Sí que había trabajado bueno, en startup antes. Bueno, startup ya no era startup, era una empresa que ya llevaba 5 años funcionando, pero bueno, era de reciente creación, entonces pues sí que tenía oportunidad de ver un poco cómo funcionaban todos los procesos, etcétera, pero aún así es muy diferente cuando tú empiezas tu propia empresa, es como te lanzas al vacío y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Entonces nos apoyamos mucho en muchas organizaciones al principio, en ir a Barcelona Activa, Acció, bueno, tirar de 1000 recursos que tenemos disponibles, sobre todo en Barcelona, que son gratis y que pues te ayudan un montón, ¿no? Pero sí que recuerdo la primera experiencia que dices así, como primer error grande que me viene, bueno, grande que me viene a la cabeza es Adelante. cuando lanzamos la aplicación, hacemos un evento en la fábrica de Estrella Damm, invitamos a un montón de gente, ¿no? Pues vinieron, yo qué sé, 100 personas quizá. Em, y al día siguiente estamos delante del ordenador mirando a ver las descargas, a ver si empiezan a entrar las compras y nada pasa, ¿sabes? En plan, bueno, pues no hemos vendido nada hoy, el día siguiente igual, pues vale, pues quizá tienes un buen producto, ya lo has lanzado, pero no hemos hecho nada de comunicación, no hemos tenido en cuenta el marketing, la inversión en hacer campañas de publicidad y esto es básico, ¿no? Entonces fue el primer error que recuerdo, es decir, puedes tener el producto que sea perfecto, pero si nadie lo conoce, es que no te sirve de nada, ¿no? Pero no sé si sería un error o sería un aprendizaje, Bueno, sí, porque, claro, nosotras inocentes, ¿no? Un poco en todo este proceso vas madurando. Y sí que, por ejemplo, cuando fuimos freelancers, al final cuando eres freelance,
tú tienes que buscarte las castañas y las tienes que sacar del fuego porque si no se queman, ¿no? Y desde allí pues ya vas espabilándote un poco. Pero es verdad que durante todo este proceso pues hemos ido madurando y la inocencia se ha ido perdiendo y de empezar vamos a hacer una plataforma, de repente decidimos hacer una app, nos metimos a desarrollar, bueno, de algo que nació en Indonesia en una playa, pues hemos acabado, como que la bola de nieve se hizo muy grande y de repente nos vimos configurando una empresa y demás, pero bueno, igualmente de los errores se aprende y la verdad es que ha sido muy interesante, no sé. Sí. ¿Qué opinas de una empresa de este estilo? Porque si no habían, las empresas no tenían que pagar, entiendo que transaccionabais algo por reserva, pero claro, o sea, de alguna manera o lo habéis hecho a pulmón o levantasteis capital, o sea, ¿cómo ha sido el método de financiación inicial de todo este tiempo? O sea, al final estamos hablando que 4 años, más o menos, desde que se fundó. Sí. Eh, Bueno, a pulmón. A Así. pulmón, o sea, a ¿con ingresos de pulmón, freelance o...? trabajando mucho ¿Sí? en Ahorros que este teníamos. proyecto Vale, ahorros, vale. y Ahorros. aparte, Sí, de lunes a domingo. Sí. un poco de ayuda de la familia que te dejan algo de dinero para empezar y poco más, ¿sabes? Y al final, bueno, sobreviviendo los primeros años con lo mínimo posible, para gastar lo mínimo posible e invertir todo lo que fuera necesario en Yado. Y bueno, dedicándole muchas horas hasta que empiezan a llegar los ingresos y ya se empieza a mantener por sí solo, ¿no? Sí, Pero una de Vale. las cosas, perdón, una de las cosas que yo resaltaría es que éramos inocentes en cuanto a crear un nuevo servicio y una nueva necesidad es muy difícil. Y nosotras en ese Ujú. momento estábamos luchando por algo que el COVID ahora, post-COVID, se entiende, pero antes costaba mucho más. Y durante el proceso de COVID obviamente estuvimos paralizadas. Entonces es un aprendizaje de decir, nos lanzamos a pulmón, sobrevivimos, trabajamos muchísimo en diferentes proyectos, o sea, fue bastante tal, pero esta sí que sería una de las cosas que yo personalmente cambiaría, de decir, igual si emprendo otra vez y es un nuevo proyecto, no me lanzaría a pulmón y tendría una base económica más grande de la que disponía en ese momento. Pero ¿Cuánto bueno, tiempo tardó a ser profitable el proyecto si llegó a serlo? O sea, porque claro, al final tiene unos costes, ¿no? O sea, como estructura fija, pues estabais vosotras, pero teníais, me habéis comentado que habíais contado con agencias externas, tanto para tema de marketing como para tema del desarrollo. Y entiendo que otro tipo de cosas, ¿no? Que si abogados, notarios, gestoría, etcétera, etcétera, algo de gasto tiene, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó a ser? ¿O llegasteis a break-even? ¿No se llegó? bueno, piensa que nos pilló el COVID de por medio. Claro, Empezamos a desarrollar ya en 2018, se acabó lanzando en septiembre de 2019 y en marzo de 2020 llega ostras. el COVID, ¿sabes? Que no llega a un año de vida de Yado, que ya estamos completamente encerrados en casa. Los espacios, obviamente, de trabajo, pues están cerrados y ahí, pues, claro, sí que fue un momento muy duro de sobrevivir y de reenfocar y un poco qué queríamos hacer de cara al futuro. Pero 2021 fue muy buen año y ya, pues ese año sí que cerramos con beneficios Bien. y ya fue profitable, digamos. Entonces, realmente fueron 2 años, podría haber sido menos si no nos hubiera pillado el COVID de por medio. mm, ¿Cómo fue la experiencia entonces o sea, entiendo que fue decisión vuestra el subcontratar todo, externalizarlo, ¿no? Bueno, no sé todo, digo todo porque por la parte que nos ocupa conocíamos que ibais a externalizar la parte del desarrollo, pero habéis comentado que marketing también. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué decidisteis no tenerlo interno? ¿Era más fácil compaginarlo con el tipo de ingresos que teníais? ¿No queríais tener gastos fijos? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? bueno, un tema de nos faltan manos. Es decir, al montar mm, no solo teníamos usuarios en una app, sino que también teníamos espacios. Son dos tipos de clientes diferentes. Hay que cuidar a un lado, hay que cuidar a otro, hay que cuidar el producto. Si hay un bug, hay que reportarlo, hay que hacer test. O sea, a nivel de estructura era muy complejo teniendo solo 4 manos. Entonces,
Y ni Chris ni yo somos desarrolladoras, ni web, ni app, ni nada. Así que sí que la idea y los mockups pudimos desarrollar, pues teníamos la idea de mira en nuestra primera pantalla, tal y cual. Sí. Y la verdad que trabajamos mucho haciendo brainstormings en su oficina y yendo al detalle de cómo lo queríamos, pero a nivel técnico desconocíamos cómo se picaba código. Entonces, sí o sí, si nos lanzábamos a hacer una app, teníamos que externalizarlo. A nivel de marketing también conocimientos sí que teníamos, pero no somos especialistas en SEO o en marketing digital y tal. Entonces, era una buena manera de difundir nuestro servicio y que lleve ahora no orgánicamente, pero orgánicamente y no orgánicamente nuevos leads para nosotras tirar con el proyecto adelante. Pero bueno, llega un punto que necesitas, si ya ves que vas ingresando, ya como que tienes la capacidad para delegar un poco y sacarte un poco de peso de los hombros, ¿no? Y poder respirar un poco. Y para complementar lo que dice Ana, optamos por contratar freelance y externalizarlo básicamente por un tema de costes. Estábamos empezando, no queríamos tener el compromiso o la carga salarial y de costes que supone pues tener a un equipo pues, contratado de sea una persona, 2 personas, es un coste muy elevado y un compromiso muy elevado que al final estábamos empezando, dijimos vamos a externalizarlo de momento, si en un futuro podemos incorporar a alguien en el equipo, lo incorporamos, ¿no? Y bueno, como que casi como no nos ha dado tiempo a hacer este siguiente paso porque ya hemos pasado a formar parte de Hotdesk, pero la idea de cara a futuro era ir haciendo crecer el equipo. Ahora hablaremos de la parte de Hotdesk. Preguntaba por la externalización porque desgraciadamente nos llega mucha gente que no tiene el conocimiento técnico que quiere y que ha subcontratado y les ha ido mal, ¿vale? Entonces, claro, solemos tener como un soft spot para gente, en este caso, pues como vosotras, pero sí, hablamos tanto en el inicio por decir, ostras, que hay tanta empresa que hace tantos churros a nivel de desarrollo, hay tan malas praxis que es que no queremos que nos vengan al cabo de un año de nos gastamos tanto dinero con esta empresa y salió mal porque nos robaron el código, no se comunicaban bien, lo típico, ¿no? O sea, la mayoría, yo siempre digo que MarSpace vive de las malas experiencias que tiene la gente subcontratando barato el tema del desarrollo. ¿Por qué? Porque subcontratar desarrollo requiere tener como un cierto conocimiento, ¿no? Yo siempre digo que no hay que subcontratar cosas que tú no entiendes o que no has hecho. ¿Por qué? Porque no puedes auditar si lo van a hacer bien. Entonces, intentamos hacer un esfuerzo para trabajar con gente que no tiene eso, o por lo menos de hacer el advisory o de poner en contacto con gente, decir, oye, intenta tener un advisor, una advisor a nivel técnico que pueda auditar el trabajo, que pueda ayudarte a seleccionar el proveedor, que pueda decirte las 3 o 4 cosas básicas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y generalmente recomendamos, pues oye, pedid siempre que la propiedad intelectual, el código, los tengáis siempre desde el primer día, que te ofrecen esto, que trabajen en vuestros servidores, vosotros tenéis, ¿no? Como ciertas cosas que para nosotros son básicas, que lo tenemos por contrato, pero el 99,9% de las agencias no lo tienen. Entonces, por lo que veo, a vosotras os ha salido bien la jugada, pero que sepáis que sois la excepción en este sentido. ¿Cómo ha ido la experiencia de subcontratar el desarrollo? Porque también hay que contarlo si ha salido bien y no teníais expertise técnico. Creo que hay que contarlo. O sea, el tema es que nosotras obviamente no conocíamos el mundo y cuando decidimos hacer una app hicimos una romería por todo Barcelona, hablando con equipos y demás. Y de hecho recuerdo vuestra reunión y nos ayudó mucho, nos enviasteis un dossier y ahí había como especificaciones incluso post haber dicho, ostras, creo que no encaja, incluso nos hicisteis un poco de mentores, o sea que gracias por eso. Pero aparte también nos hemos apoyado, aparte de hacer la romería, con consejos de amigos que también están en el mundo. O sea, preguntar mucho, leer mucho y al final no sabíamos qué era Flutter ni React Native y acabamos siendo unas cracks de esto está en Flutter, uy, sí, ya lo veo, este botón tal, ¿sabes? O sea que al final vas aprendiendo y cuando tienes interés en algo, al menos Chris y yo, pues ponemos foco y intentamos seleccionar el equipo que se ajustaba más pues a lo que nosotras estábamos buscando y la verdad que la experiencia montando la app, todas las reuniones que tuvimos y demás fue muy gratificante. Era un equipo joven y Sí. la verdad que estuvo
Aprendimos mucho, mucho con todas las reuniones. La verdad que al principio en la primera reunión íbamos súper perdidas de todo nos suena chino, ¿no? O sea, no sabes de qué te hablan y al final cuando ya has hecho 10 reuniones con 10 agencias diferentes ya vas más al grano, Sí. ya sabes lo que tienes que preguntar y lo que necesitas, ¿no? Y aparte de esto también intentamos trabajar muy bien el contrato con la agencia de desarrollo para dejar claros todos los puntos, sobre todo asegurarnos de que el código era nuestro, que están nuestros servidores. Bueno, intentar dejarlo todo muy bien atado para evitar sustos. De Vale, hecho, sí, una dime, anécdota, perdona, nos adelante. leímos el contrato y añadimos cláusulas y nos excedimos, o sea, nos llamaron y nos dijeron, oye, os estáis pasando, uy, perdón, vale, vamos a ¿Tipo qué? relajar porque Pues, acotamos el tema. vale, eh, ¿tipo qué? ¿Tipo qué consideran excesivo? O sea, ¿hay algo en no concreto me que te acuerdo, acuerdes? pero como que estrujamos mucho, o sea, no estrujamos, pero que acotamos muchísimo del código será nuestro o las formas de pago. Es que no me acuerdo exactamente, pero Vale. que nos lo miramos con ojo y ellos nos dijeron, oye, nunca hemos firmado un contrato así, vamos a relajar un poco el tema, ¿vale? Vamos a comentarlo y sin problema lo Pero relajamos. better safe than sorry, ¿no? O sea, que mejor estar en el lado Sí. seguro. Y eso quiere decir que se miraron en el contrato, porque hay agencias que luego firman cosas que no se lo miran. Lo mismo pasa con los clientes, ¿eh? Viendo que lo del contrato salió bien, ¿vale? A pesar de que quizás, pues, igual fuerais muy estrictas en alguna cosa, que yo creo que generalmente, seguramente eran cosas que decían, vale, igual no es lo estándar, pero bueno, vamos a mirarlo. Ya sabes que la otra parte tiene un interés para trabajar contigo cuando dice, vamos a mirarlo. Porque si no, os podrían haber dicho, no firmamos esto, chao, buscaos a otro. Con lo cual, es un principio de acuerdo. ¿Alguna otra cosa que dijerais, ha ido muy bien esto? ¿Y alguna que dijerais, la próxima vez lo haremos mejor a nivel de la subcontratación de la parte técnica? Se me ocurre una agencia de marketing, cuando ya Sí. estábamos post-COVID y un poco más situadas en el mercado y que la rueda iba rodando, y acudimos a ella para que nos hicieran un plan de marketing estratégico y demás, y nos costó pasta y nos vendieron humo, pero a otro nivel. O sea, de haber hecho una clase en la universidad, juntarlo en un PDF, chutárnoslo y cobrarnos muchísimo. Y bueno, rompimos la relación obviamente porque no venimos de la universidad, o sea, ya hemos estado allí y no valía lo que nos dieron, no nos solucionaron nada, no, no. Así Ya, que bueno, es un poco difícil, sobre todo cuando haces subcontratas a agencias de marketing para mejorar la marca o algo así, ¿sabes? No sé, hay mucho de humo por ahí, entonces hay Claro, que... ¿cómo conseguíais tema de ownership, no? Porque, o sea, a ver, subcontratar tiene ventaja como parte interesada, ¿eh? Pero subcontratar tiene ventajas y tiene desventajas. O sea, nosotros también subcontratamos proyectos y yo he subcontratado también cosas a título personal y puedes ahorrarte costes, no siempre, depende de cómo funcione, si a quien quieras contratar. Si quieres, nosotros solemos subcontratar a gente que más o menos está en nuestro precio porque nos aseguramos un cierto nivel de calidad. O sea, nunca subcontratamos a gente que sea ni más barata ni mucho más barata, pues entonces perdemos, ¿no? Ese delta de calidad que es el que damos nosotros en Marsbase. También por temas de disponibilidad va bien subcontratar, tú necesitas algo urgente y siempre habrá alguien que pueda hacerlo. Generalmente es malo si tienen disponibilidad inmediata porque quiere decir que están ociosos, pero, pero a veces te dan podemos empezar en un mes, ya está bien porque tú para contratar probablemente tardarías 2 o 3 meses en encontrar a esa persona, pero por otro lado, una de las desventajas que nosotros hemos encontrado siempre y por eso no trabajamos con agencias, pero sí con freelance, es por el tema del ownership, ¿vale? Cuesta mucho encontrar agencias que sientan que el proyecto es suyo. ¿Por qué? Porque no lo es. No nos engañemos. Todo el mundo que te venda ownership te está engañando. No puedes tener ownership porque no tienes ninguna parte del proyecto. O sea, es dinero y como tal, pues eres un mercenario. Puedes tener un cierto ownership si te cae bien la persona, tienes una cierta relación, es una relación que viene de lejos y dices, bueno, voy a dar ese extra porque pues a nosotros a menudo nos contratan pues amigos, ¿no? Del sector o gente con la que tenemos una relación y ahí sí que generalmente encontramos que tenemos mucho más ownership por la relación con esa persona o porque nos ha recomendado que no para con el cliente, que al final pues tienes que ejecutar el presupuesto allí. Cuando se acaba el contrato, pues bueno, evidentemente quedamos siempre en buena relación,
pero si ninguna de las dos partes quiere continuar, pues adiós, muy buenas, ¿no? Pero el tema del ownership es algo que no hemos encontrado nosotros en ninguna agencia. ¿Cómo lo habéis resuelto vosotras si lo habéis resuelto? Bueno, es difícil. Sí que en nuestra experiencia, al menos al principio, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, sí que había una vinculación, no conocíamos de nada en la agencia, previamente, pero hubo mucho feeling, entonces tuvimos una relación muy cercana, estábamos en la agencia cada semana, pues aportando ideas o viendo cómo evolucionaba y todo. Entonces sí que vimos que estaban comprometidos y desarrollaron el proyecto bastante rápido, súper bien, o sea, de calidad y todo, entonces estábamos muy contentas, pero sí que es verdad que con el tiempo seguimos con ellos para hacer un mantenimiento de la aplicación, seguir desarrollando cosas, solucionando errores, etcétera, y con el paso del tiempo se fue perdiendo un poco ese vínculo y sí que vimos que costaba más que fueran saliendo los nuevos desarrollos, los cambios, etcétera. Entonces, entendemos que es difícil cuando trabajas con una agencia que estén comprometidos, porque al final tienen tantos proyectos y cuando les entran nuevos proyectos entendemos que la prioridad pues quizás pasa a ser ese nuevo proyecto que te ha entrado, ese nuevo desarrollo, ¿no? Y que los que ya llevan tiempo quizá pasan a un segundo plano, que no No debería ser. debería, no debería Ya, ser así. Y ya, generalmente también es un problema de las agencias que suelen hacer excepciones con el tema del pricing, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a hacer este proyecto a menos precio. Entonces, claro, es como en el momento les va bien para llenar un hueco, pero luego, claro, si todos los otros clientes pues te pagan más, claro. el cerebro te dice, tengo que atender mejor a los clientes. No, tú tienes que atender igual a todos los clientes, no uno porque te pague menos, porque al final lo has firmado tú, o sea, tú has aceptado esas Sí, condiciones. O sea, por eso nosotros tenemos claro que, aunque hay clientes que pagan menos que otros, por contratos legacy, por circunstancias, trabajamos para ONGs y tal, son clientes. Entonces no dejamos de darle servicio ni vamos a dar menos porque paguen menos. Porque entonces ya, bueno, es una regla básica que tenemos, pero no todo el mundo la tiene. Entonces dicen, hostia, son cortoplacistas. Piensan, bueno, pues voy a buscar siempre el cliente que pague más. Por eso digo que es complicado trabajar con agencias. Para un freelance, como generalmente no puede comparar porque no tiene muchos clientes a la vez, no te crea estas diferencias. Yo creo que por eso nos ha ido bien subcontratando siempre a freelance. Pero por otro lado tienes más overhead de tener que gestionar a varias gente y no una agencia que lo mismo te da 5 developers, ¿no? Pero sí. bueno, vale. Es buen punto. Yo creo que eso es un insight que es muy bueno para gente que esté escuchando esto y que se esté planteando su subcontratar, ¿no? Es decir, que para relaciones cortas mejor que largas el tema de subcontratación si no hay un tema, si no se trabaja mucho el tema del ownership. Perdón, que creo que querías decir algo más. Para crear el proyecto y después pasar a tener a alguien interno o quizá un freelance que lo vaya manteniendo, yo creo que eso es lo ideal. Exacto. De hecho, mira, un pequeño consejo que puedo dar para gente que vaya a subcontratar la parte y que, como decíamos, ¿no? Al principio, pues es como, al final es como una relación, o sea, todo el mundo está súper encantado al principio, el amor se va perdiendo con el tiempo, no debería ser así, pero hay maneras de arreglarlo, que es, pues, haciendo, por ejemplo, muchas reuniones de reevaluación de cómo van las cosas, porque lo que vemos que generalmente, claro, yo llevo muchos años escuchando a gente que viene, lo que decía antes, ¿no? Contraté barato y me ha salido caro. Vale, ¿por qué ha pasado? No, es que no hablábamos mucho, vale, pero tú lo has intentado. Bueno, entonces te das cuenta que ninguna de las dos partes tampoco ha hecho mucho esfuerzo por querer hablar, o solo se han puesto a hablar cuando las cosas han ido mal, pero no han hablado cuando las cosas van bien. Entonces, si tú ejecutas una reunión de manera frecuente, es más fácil que tú puedas decir, bueno, ya que estoy aquí, pues ya le comento esto, que no es un problema, pero porque lo has tratado ahora no es un problema. Pero si vas acumulando, dejas pasar 3 meses, 4, cuando llega al final te entregan una cosa que, lo típico, me entregaron algo que no era. Bueno, o has dejado erosionar tanto la relación que llega un punto en que ya se desentienden un poco. Entonces, si fuerzas a hacer esta reevaluación de todavía nos queremos, ¿no? Renovación de votos, y si es que te quiero un poquito menos, pues ¿por qué es? Bueno, es que he visto que habéis bajado el ritmo del desarrollo, o que hay más bugs ahora que antes o que no nos contestáis tan rápido. Y ahí ya puedes ir, hay ciertos indicadores, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que generalmente el cliente está muy ocupado, ocupada con business y le da prioridad a otras cosas. Y ahora hablo desde el punto de vista de proveedor. Ves que te dejan como que eres el último mono, ¿vale? Porque dicen, como está subcontratado, pues ya los dejo que vayan y
y lo mismo le vas pidiendo cosas, no te hacen caso, entonces tú ya dices, bueno, si no me hacen caso, antes me contestaban más rápido, es bidireccional, siempre es bidireccional, ¿no? Pero no se percibe tanto. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros recibimos la versión de, nos ha ido mal con el proveedor, pues si hablas con el proveedor y dices, bueno, es que ellos A, B, C, D, entonces, claro, siempre se acaba perpetuando la versión del cliente que ha contratado algo que no ha ido mal, pero hablando con las agencias, todos tenemos el factor común de las cosas de decir, hombre, es que realmente pues nos pasaban cosas sin especificar, lo pasaban tarde, muchos bloqueos, pagaban tarde, entonces es un poco de, todo el mundo tiene un poquito de culpa. Bueno, dicho esto, yo creo que me gusta que hayáis compartido esta parte porque no se habla muy a menudo y generalmente solo se escuchan las historias malas, pero a vosotras os ha ido bien, creo que también es bueno contarlo y decir, pues bueno, pues no queríamos externalizar un poco el riesgo, parte de tener los costes bajo control, tener los variables, etcétera, etcétera. O sea, se ha leído bien la jugada, que es un poco la excepción, pero también hay que contarlo. Dicho esto, y volviendo al tema ya quizás de Hotdesk, porque ha sido como la noticia y tendréis ganas también de hablar de ello, ¿no? Como primera empresa, sorprende que un día te contacte alguien y te diga, quiero comprar tu empresa. ¿Nos podéis contar cómo fue este primer contacto, cómo lo recibisteis y cómo lo habéis gestionado? No fue exactamente así. ¿No? ¿Cómo fue? O sea, fue que a Chris y yo remar durante 4 años cuando hay un COVID de por medio, se te paraliza todo tu proyecto y demás, como muchas otras empresas, es mentalmente agotador y más cuando llevas tanto tiempo trabajando no solo en ese proyecto, sino en otras cosas, sobreviviendo, ¿no? Y el agua todo el día la tienes aquí. Entonces, cuando post-COVID vimos que había muchos competidores que estaban naciendo como setas, dijimos, esto es una carrera de fondo y teníamos a competidores en nuestra base de datos y dijimos, es que quien tenga el dinero o la inversión detrás gana la carrera de fondo. Entonces, hablando internamente, dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a unirnos con alguien del mercado ¿Fuisteis que, vosotras? sí, Vale, 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 vale. que no estén representados en Europa, pero que sean fuertes desde nuestro punto de vista. Y en este caso fue Hotdesk. Entonces empezamos a hablar con ellos por un mensaje que Chris mandó por LinkedIn y a raíz de allí nos hicieron caso, nos tenían en el radar como una plataforma potente en Europa, se sorprendieron que éramos dos y externalizado, entonces a partir de aquí empezamos a hablar y al principio no querían, o sea, se hablaba de que nosotras nos uniéramos a su plataforma, pero Sí, que claro. ya con Gratis nuestra encima. Claro. bueno, no gratis, había una negociación de por medio, pero Vale. ellos nos dijeron, ya tenemos nuestra plataforma y queremos Ujú. expandir la nuestra, que tiene todo el sentido del mundo. Nosotras queríamos, pues, ser partners y vosotros en esta parte del mundo y nosotros en esta otra. Y al final, a partir de muchas conversaciones y demás, pasando de queremos que os unáis a nuestra plataforma y os daríamos tal incentivo y tal, pues dijeron, mira, vamos a hacer una adquisición, vemos muchas más ventajas y en esas estamos. Bueno, Cris, ya todo. ¿cómo fue el mensaje, por curiosidad? O sea, ¿fue un mensaje de directamente queremos unirnos a vosotros? Ah, pues, ¿O no fue así? Hubo un no, poco más de... bueno, fue bastante directo, muy corto ¿Sí? en realidad. Tenía en LinkedIn, no sé por qué, en algún momento anterior había conectado con Sarah, que es el director de operaciones de Hotdesk. Entonces, pues, cuando planteamos la opción de ir a unirnos con alguien, miré en LinkedIn, vi que tenía a esta persona en mi red de contactos y dije, bueno, vamos a enviarle un mensaje. Y el mensaje fue en plan, ¿qué tal? Vemos que estáis, bueno, evolucionando con Hotdesk. Nosotros hacemos algo similar que vosotros, pero en España. Nos encantaría pues tener una conversación con vosotros y explorar vías de colaboración. Y a partir de ahí, pues empezamos bueno, supongo que captamos su atención y empezamos a hablar y ha sido un proceso largo porque al final, bueno, ellos también tenían sus prioridades de negocio y la adquisición no era algo que tenían contemplado en ese momento, pero ha evolucionado muy bien y estamos muy contentas, la verdad. ¿Cuánto tiempo ha llevado y en quién os habéis apoyado? O sea, ¿ha habido abogados de por medio? ¿Ha habido alguna boutique de M&A? ¿A quién habéis externalizado esta parte? Porque yo no sabría ni por dónde empezar.
Bueno, abogados de por medio seguro. Empezamos a decir, vale, necesitamos asesoramiento, estamos hablando Claro. de una adquisición a nivel internacional que tienen base en Son de Dubái, Dubái, exacto. paraíso fiscal, o sea que aquí saltan, o sea, hay Muchas cosas, alarmas. claro. Y bueno, fuimos hablando con diferentes despachos de abogados y nos asesoraron con un despacho que estamos súper contentas. ¿Con quién habéis trabajado? ¿Se puede saber? De abogados, ¿eh? No lo sé, ¿se puede saber, Cris? ¿Se puede saber? Si no se puede, bueno, no se puede Sí, que saber. me pregunten si estáis interesados. Vale, vale, vale. No No, lo sí, sé, no lo sé. a ver, sale en la nota de prensa también. Ah, sí, es verdad. Ah, sí. Sí, sí, se puede. Se llaman JP Tornos, es un despacho de Barcelona. Pues no los conozco. Vale, vale. Sí, la verdad, están especializados en diferentes temas, en fiscal, laboral, entonces te pueden dar apoyo en cualquier necesidad que tengas a nivel de negocio. ¿Llevaron Y ellos todo el proceso de M&A entonces? sí, Sí, Vale. la verdad ¿Negociación que también? ¿O la negociación la hacíais vosotros o ellos hacían de proxy? ¿Cómo ha sido este para...? Porque hay dos modelos, ¿no? En el de los founders se encargan de la negociación porque quieren tener interlocución directa con el potencial sí. comprador, pero quizás en un cierto momento sí que lo pasas a los abogados para que ellos se encarguen de evitar todas las fricciones, esta cláusula sí, no, para ya no erosionar mucho, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido esta parte? Bueno, al principio la negociación la llevábamos nosotras, pero sí que hubo un momento en que pues las abogadas sí que pasaron a formar a tener un papel más importante y a negociar ciertos puntos que quizá pues pudieran generar un poco más de rifirrafe, ¿no? Lo delegamos un poco en ellas, es decir, vosotros os encargáis de luchar un poco por las condiciones y así no erosionamos la relación, ¿no? Como dices. Fue un poco de la mano, ¿eh? Con ellas estábamos nosotras, ellas a la vez, así que un poco en Es que conjunto. esto es una cosa que generalmente, aunque sea primera, segunda o cuarta empresa, sí se subcontrata. O sea, prácticamente no he escuchado a nadie decir que en un proceso de M&A, no, lo hemos hecho interno. No, ¿por qué? Porque al final, pues mucha pérdida de foco. Vosotras no teníais empleados por lo que no podíais desatender al equipo, no teníais que esconder el estamos vendiendo la empresa, pero no lo podéis saber. Pero bueno, o sea, al final tampoco podíais desatender el negocio, aunque tenías mucha parte subcontratada, hay parte que hacíais vosotras, ¿no? Toda la parte de vendas, estrategia, relación con cliente, cierta parte de la ejecución también, con lo cual todo el proceso de M&A que te absorbe muchísimo, lo pierdes por otro lado. Entonces, a veces el comprador también juega con esto, ¿no? Decir, hostia, voy a ver cuánto tiempo puedo tensar la cuerda para que digan, mierda, estoy desatendiendo el negocio, el equipo, tal, me quema, voy a vender ya, voy a dejar de negociar lo antes posible para venderlo ya y cerrar este proceso porque se está alargando mucho. En ese sentido, no teníais tanta prisa vosotras, ¿no? bueno, nos hemos ido adaptando a los timings que se han necesitado. Al final sí que es verdad que hemos estado trabajando, pues atendiendo ya, obviamente, porque no podíamos desatender y también en el proceso de adquisición, pero estamos muy contentas porque al final las tres figuras, que éramos hotdesk, abogados y nosotras, la confianza ha estado ahí en todo momento. Entonces, basándonos en que las cosas pasarían, hemos ido trabajando y haciendo que el engranaje funcionara. Así que se alargó un poco más por temas internos y que al final pues hay varias vías de negocio que se están trabajando y demás, pero bueno, contentas. Sí. Mm. Última pregunta a nivel del tema de adquisición, que es que durante el proceso de haber externalizado todo, o sea, tanto marketing como desarrollo y todo esto, ¿habéis dado algo de equity? No sé si habéis pasado por aceleradora, incubadora, alguna historia así, o teníais el 100% de la empresa, lo teníais vosotras. Manteníamos el 100%. Perfecto. Vale, vale, vale. Lo digo porque a veces pasa que, bueno, también es verdad que hay agencias de desarrollo que toman un porcentaje, generalmente es demasiado elevado. Ya ni entro en las aceleradoras e incubadoras, pero agencias de desarrollo que a veces se llevan un porcentaje, que es lo que digo yo, digo, no sois inversores. O sea, no os llevéis ese porcentaje porque muchos porcentajes de nada, o sea, no van a serviros. Y tampoco acaba valiendo la pena, ¿no? Y no sé, creo que es una práctica bastante predatoria que no aporta mucho al ecosistema. Si cada uno se va llevando un pedacito de startup, la aceleradora, la incubadora, los inversores, las agencias, al final al fundador, ¿qué le queda? Nada. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? En ese sentido, os ha ido bien a vosotras. Una pregunta con la que
que me gusta cerrar siempre los episodios de Life on Mars es ¿cuál ha sido vuestra mayor cagada? Y si se puede cuantificar en dinero. Uy, Uf, a ver. es difícil, ¿eh? Bueno, esa de marketing que habéis comentado antes, ¿sería la cagada más grande y la más costosa? ¿O se puede cuantificar más o menos un rango, se podría Bueno, decir? o sea, a nivel de... Tampoco era una barbaridad que estamos hablando de 100.000 euros, pero sí que por Claro, lo que nos entregaron pero era 10 o 15 burro. No, menos, no me acuerdo menos. exactamente. Sí. Esta es la... Vale, vale. No, bueno, ya Sí, está bien, ¿eh? Es una no, tradición era bastante dinero. Estaba En por... ese momento lo para era, una para startup es nosotros bastante era dinero. como, hostia, lo vamos a petar y nos entregaron un churro y nos costó mucho dinero, Pues ¿sabes? claro, Pero la vale. percepción cambia, ¿no? Pero eso es... Nosotros, una gran cagada que hicimos al principio, creo que fue el primer año, el segundo, también nos vino, y lo peor es que nos vino recomendada, ¿eh? Una agencia de PR que te prometía pues ponerte en todos los periódicos y tal, 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 y creo que pagamos como 8.000 euros, nos prometían pues los grandes periódicos, creo que lo máximo que llegamos a salir es el 5 días, un articulito ahí que dices, joder, por lo que hemos pagado y toda la lista de periódicos que nos decían, pues yo qué sé, si El Mundo, El Expansión, no sé qué, no salió ni uno de esos. Evidentemente, luego en el contrato te pone que no se garantizan resultados, pero ya muchas de las agencias yo creo que hacen esto, si funciona, funciona, si no funciona, pues nadie se va a quejar porque tampoco puedes denunciarlos, ¿no? Pero Ya. perdimos 8.000 euros y nunca recomendamos pagar por PR precisamente por esto. O sea que también, yo también comparto una en este sentido, así que os acompaño en el sentimiento de sentirme estafado por gente del mundo del marketing. Ya. Es difícil encontrar esa agencia que funcione bien, que te dé resultados y que además te encaje en coste. Cristina, Ana, muchísimas gracias, enhorabuena y un minuto para anunciar lo que queráis, o sea, qué se nos viene ahora con Hotdesk, qué le espera a la plataforma y en qué os podemos ayudar desde la comunidad de Mars-Based. Cristina, si quieres. Bueno, pues yo diría, invito a todo el mundo a descargar Hotdesk. Ahí podéis encontrar todos los coworkings que podéis necesitar en España y en el resto del mundo, porque al final Hotdesk es una plataforma global que está en expansión y está presente en 40 países. Y tanto a nivel individual como de empresa, ¿no? Ofrecemos planes flexibles para empresas que quieran implementar el trabajo híbrido, trabajo remoto, y siempre nos adaptamos a sus necesidades. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.